Como se mencionó anteriormente, las tecnologías de análisis geoespacial pues, son un conjunto de múltiples elementos. Uno de ellos es el software de análisis geoespacial. Este tipo de software hay de diferentes tipos, incluyen todas las capacidades de procesamiento, análisis y manejo de los datos geoespaciales. Por ejemplo, tenemos softwares de escritorio, dentro de los más famosos es ArcGIS, y este es un software comercial, y QGIS, que es un software de código abierto. También dentro de los softwares de GIS están los manejadores de bases de datos, los cuales son esenciales para poder organizar nuestras bases de datos geoespaciales, porque de lo contrario no habría una organización ni una concatenación adecuada de los datos. Dentro de las más comunes pues está PostGIS, que PostGIS es una integración de Postgres con QGIS, y el privado que es MySQL. También encontramos los servidores GIS, que funcionan igual que un software de escritorio, pero en la red. Se podría decir que una parte de lo que se puede hacer en el software de escritorio se podría hacer aprovechando digamos que el poder de la nube. El ejemplo de ello es ArcGIS Enterprise, donde ArcGIS pues tiene su servidor GIS en la nube y se pueden visualizar y procesar o editar ciertas capas temáticas para su representación. Otro tipo de software de la ciencia de información geoespacial pues son los servidores cartográficos, donde pues obtenemos diferentes mapas y eventualmente información. Los más famosos son MapServer y GeoServer. Y también podemos obtener otro tipo de software, que son las extensiones que pertenecen a otros softwares. Por ejemplo, las bibliotecas y las extensiones de QGIS, una de ellas es GEDAL, que gracias a ella se llevan a cabo todas las operaciones de raster dentro de QGIS. Y por ejemplo también están los sistemas de información o los softwares GIS móviles, que son aplicaciones que puedes instalar en tu teléfono y que desde ahí puedes recolectar datos, subirlos a la nube, organizar bases de datos o registrar datos en campo. Uno de ellos es el ArcGIS Collector y tiene esas funcionalidades. Y eventualmente están, por último, los clientes web, que son ya más interactivos con el usuario y que dan información inmediata sobre, por ejemplo, dónde están ciertos servicios como Google Maps o Google Earth, que incluso Google Earth nos da visualizaciones satelitales de determinados lugares, e incluso las imágenes de las calles como tal, igual que Google Maps. Los tipos de softwares que nos ayudan directamente al análisis geoespacial, al procesamiento, al manejo y a la edición de información o datos geográficos, pues son los softwares de escritorio, donde pues se tiene toda la capacidad computacional para poder editar mapas o hacer algunos cálculos que nos permitan obtener conclusiones. Dentro de los softwares más utilizados y lenguajes de programación más utilizados están estos, donde el primero de ellos pues es ArcGIS. Digamos que el proveedor Esri es el que ha desarrollado más tecnología respecto al manejo de datos geoespaciales. Sin embargo, pues su costo es alto y el nivel de procesamiento es medio, debido a que todos los algoritmos que están involucrados para todas las funcionalidades pues implican un coste en el procesamiento. Pero además de ello, las características del equipo que se deben de tener para poder correr este tipo de programas son elevadas. Y debido a esto es que precisamente ArcGIS ha desarrollado pues su servidor GIS llamado ArcGIS Enterprise, donde es posible hacer ciertos procesamientos utilizando el poder de la nube y ya no necesariamente el poder del equipo, en caso de que se tenga el escenario de que cierto usuario no tenga un equipo de altas capacidades. A diferencia de QGIS, este requiere un equipo no tan especializado, debido a que eventualmente sus funciones igual están
un poquito más limitadas que las de ArcGIS, pero la ventaja es que este software es de código abierto. Ambos softwares están montados sobre el lenguaje de Python y en caso de que el usuario quisiera no utilizar este tipo de software de escritorio, puede ir directamente a manejar y administrar sus datos geográficos desde lenguaje de programación. Los más comunes son Python y R. Ambos tienen librerías que permiten el manejo de datos geoespaciales, coordenadas, edición, manejo de colores para poder llevar a cabo este procesamiento. Como son lenguajes de programación de alto nivel, pues la capacidad de procesamiento es muy elevada y eventualmente para su instalación no requieren que las características del equipo sean tan avanzadas. Entonces, muchos trabajadores de la área geoespacial prefieren llevar a cabo sus procesamientos, por ejemplo, básicamente cuando se trabaja en raster, el lenguaje de programación Python y R serían una excelente opción para el manejo de este tipo de información. Una vez que ya conocemos un poco de los diferentes softwares o de las diferentes opciones que hay para el manejo de datos geoespaciales, ya nos vamos a centrar en el que vamos a aprender en este curso, que es Quantum GIS o QGIS como se conoce. QGIS, como ya lo mencioné anteriormente, es un software de escritorio, es de los GIS más populares de código abierto, permite el manejo de bases de datos. Como igual lo mencioné anteriormente, pues permite la integración de Postgres, SQL y GIS, que es una plataforma, creando una plataforma especializada para bases de datos geoespaciales que se pueden cargar directamente al ambiente de QGIS. También es posible manejar datos raster y datos vectoriales. Se pueden analizar caminos, superficies, polígonos, datos punto y se pueden hacer varias operaciones en este ambiente. También es posible hacer la creación, digitalización y exportación de datos y algo muy agradable de QGIS es que su interfaz es muy amigable con el usuario y cada punto, cada icono dentro del ambiente tiene una indicación o una descripción de qué es lo que hace para poder ejecutar las tareas con mayor seguridad. La forma de descargar o adquirir QGIS pues se descarga a través del sitio oficial de QGIS y que se encuentra aquí en este link y dentro del menú se va a aparecer esta pantalla que dice descarga QGIS para tu plataforma y se recomienda descargar la versión más estable de la 3.1 en adelante porque son las que tienen más características y mejores cosas para el manejo de los datos. Por ejemplo, si tuvieran un poco de conocimiento de este tipo de software, se pueden ir a la lista de las diferentes versiones del software que hay y escoger la que más les convenga. También está esa opción. Y también, en caso de que sea la primera vez que vayan a utilizar este software, pues también QGIS ofrece la documentación necesaria para descargar el equipo, instalarlo y dar los primeros pasos dentro del software. Incluso hay manuales de usuario y tutoriales que te permitirían ejecutar una tarea en específica según el tipo de dato que tengas y la tarea que quieras realizar. Como ya lo mencioné anteriormente, QGIS maneja dos tipos de archivos básicamente, dos tipos de datos geográficos, que son los datos vectoriales y los datos raster. Y bueno, básicamente estos tipos de datos son datos geoespaciales cuya información describe objetos que pueden estar en la superficie de la Tierra o algún fenómeno en particular, como por ejemplo la variación de la temperatura en la atmósfera, la precipitación pluvial, la radiación solar, el tipo de suelo. Ese tipo de variables son descritas a través de este tipo de datos geoespaciales. Y hay dos tipos, como lo he venido mencionando. Está el tipo de dato vectorial, que son archivos de datos que se llaman shapefiles, y están los tipos de datos que se llaman raster. Bueno, primero, los archivos tipo vectorial son entidades de tipo punto, línea o polígono.
que van a formar en general o pueden describir objetos totalmente delimitados. Y por otro lado, los archivos raster son matrices de datos, estructuras de datos de cierto tamaño que permiten la descripción de variables que no están completamente definidas o que no son como tal objetos dentro de un espacio. Entonces, los datos de tipo vectorial se construyen a través de segmentos finitos definidos por puntos iniciales y por puntos finales. Describen variables, como ya lo mencioné anteriormente, que tienen un límite bien definido. Por ejemplo, terrenos, ríos, caminos, asentamientos urbanos, por ejemplo, lagos. Todo ese tipo de objetos tangibles y físicos se pueden describir a través de este tipo de archivos o de este tipo de datos. Entonces, como tal, los datos punto pues solamente describen la posición y alguna característica en específico. Un vector de línea es un conjunto de puntos y en general es una secuencia de vértices unidos, pero que no se cierran como tal. Solamente se pueden utilizar perfectamente para describir algún camino o un río o tendido eléctrico, por ejemplo, ¿no? Se puede utilizar mucho para describir ductos petrolíferos o ductos de gas y en función de ello hacer análisis de logística. El otro tipo de dato vectorial es el polígono, el cual se construye a partir de los dos anteriores. En este caso, el polígono igual está compuesto por un conjunto de vértices y líneas, pero en el polígono el primer vértice y el último vértice siempre están en la misma posición. La información de este tipo de archivos se almacena en lo que se conoce como tablas de atributos. En ello se puede describir, por ejemplo, superficie, las dimensiones que tenga cierta área, el perímetro o la descripción, por ejemplo, si tenemos una tabla de tipos de suelo, va a decir tipo de suelo 1, qué características tiene, qué dimensiones tiene y particularidades muy específicas solamente de ese espacio. Entonces aquí podemos ver una imagen de cómo, por ejemplo, los shapefiles pueden interactuar con el entorno. Por ejemplo, podemos ver una línea que cruza aquí que puede representar el camino, los puntos pueden representar los árboles y los cuadros o polígonos pueden representar los asentamientos donde hay casas. Y por ejemplo, aquí podemos observar un shapefile que está describiendo la forma de un lago, por así decirlo, ¿no? Entonces, así es como se representaría a partir de datos vectoriales los objetos del mundo físico. Por otro lado, los datos raster son el otro tipo de archivos y estos, la particularidad que tienen es que se utilizan para representar variables que no están completamente delimitadas. Por ejemplo, en esta imagen, si nosotros quisiéramos representar el pastizal a través de un tipo de dato vectorial, no sería lo más adecuado, ya que estaríamos perdiendo características como por ejemplo la variación del color o la variación de tamaños. Cuando las variables son altamente cambiantes, es mejor utilizar un tipo de dato raster, porque por ejemplo la temperatura es una variable que cambia continuamente. Entonces, las variables continuas necesitan este tipo de datos, porque imagínense cuántos valores de temperatura tendríamos en un radio de 1 kilómetro. Demasiados, y para poder agregar un polígono para cada valor de temperatura sería inmanejable, se volvería inmanejable y los procesos se volverían más lentos y más tardados. Entonces, esa es la bondad de los archivos raster. Y eventualmente aquí vienen otros conceptos de donde pues, se tiene que analizar el tamaño del píxel que permitirá la descripción de una variable en un espacio. Y viene el concepto de lo que se llama resolución y de lo que se habla, y eso es de lo que se hablará más adelante.